Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Es un placer tenerte aquí de nuevo, conectadas y conectados. Un saludo aquí a varios lados de la República, doctora Solís en Puebla, doctora Elievana, aquí con todas las colegas de Querétaro que se pueden conectar en vivo y los que no pueden verán la repetición. Soy Emanuel. Un gusto estar en Online Virtual Education el día de hoy. Dentro del programa de Auvernia y su red de distribuidores autorizados, siendo lunes 27 de abril del 2020. En nuestra cita semanal, el día de hoy, nuevamente, con nuestro amado y querido y sobre todo muy útil en esos tiempos, con un tema de arte de preguntar y escuchar de forma activa al doctor Bruno Reinal. ¿Cómo estás, Bruno? Muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por hacerme la pregunta. Pues gracias a ti, gracias por darnos nuevamente tu ciencia, tu tiempo. Es un programa ya muy seguido. Sus preguntas y respuestas, como siempre, en el espacio dedicado a eso, sino en WhatsApp. No dejen de ver también todo el programa que tendremos de la semana al final de esa plática. En YouTube, el canal de repetición que nos está enseñando aquí Dianita en los controles el día de hoy. En YouTube podemos estar viendo en el canal Auvernia Oficial, siempre en las redes de Auvernia Oficial, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en muchas otras redes que están creadas para eso. Online Virtual Education de Auvernia y todos sus distribuidores en todo el país, a quienes mandamos un cordial y profundo saludo, con ellos trabajando mano en la mano. Vamos a arrancar siendo las 6:17 el día de hoy con tu tema. Hemos vivido 4 semanas, Bruno, y quería antes de arrancar decirte ¿Cómo has vivido esa aventura con nuestros amigos doctoras, doctores conectados en sus especialidades desde su casa, desde su hospital o en el replay? Esa cercanía que has sentido y vivido en las redes con ellos, tu coach líder, recordemos en Instagram, o Bruno Reinal en LinkedIn. No dejen de comunicar, Bruno está más que nunca atento a trabajar de cerca con los clientes y amigos de Auvernia aquí conectados. ¿Cómo te has sentido y cómo has vivido esas 4 semanas, Bruno? Bueno, me sentí muy reflexivo sobre la búsqueda de mejorar este proceso, porque hay un aprendizaje continuo, tanto cuando uno presenta, comparte un tema, que para los que están atrás de las máquinas que me están ayudando, así agradezco al equipo de Auvernia, Diana, Jair, por los esfuerzos, y contigo, Emanuel, obviamente. También emocionado y me siento gratificado por las interacciones con algunos médicos y también me siento atorado, por eso tomo agua en este momento. Es siempre un reto querer transmitir, poder aportar un mensaje que sea a la vez inspirador y práctico para los que me escuchan. Y lo que me ayuda son las preguntas que me están haciendo en Instagram, como que me están haciendo a través de Emanuel para poder mejorar esta presentación. Así que el día de hoy muy emocionado porque es finalmente el fin de un ciclo. Todo ciclo está designado para empezar y terminar. Y para mí es muy interesante y muy importante empezar lo que se inicia. Pero como lo comentaste, Manuel, también es quizá el inicio de una nueva ola que comentaremos en su momento. Excelente, pues sin más esperar, te cedemos la palabra y en ese inicio del arte de preguntar y de escuchar de forma activa y más que nunca en tiempos inciertos, creo que es un tema que va cerrando ese primer círculo de 5 conferencias y cursos. Hasta creo que tendremos una tarea al final, así que quédense conectados y arrancamos. Gracias, Bruno, bienvenido. Muy bien, estoy intentando compartir, no sé si están viendo mi pantalla en este momento. Ya estamos viendo. Parece que sí, buenísimo. Muy bien. Muy bien, en la concepción de este taller, de este webinar,
me pareció importante poner en perspectiva dónde estamos parados al día de hoy. Para los que han seguido los webinars anteriores, me pareció interesante y útil quizá hacer un breve resumen para poner en perspectiva estas habilidades y competencias que son definitivamente unas de las más importantes para cualquier coach profesional, pero también para cualquier profesional como lo son ustedes, médicos especializados. El día de hoy, en este programa, que durará máximo 55 minutos para darnos el espacio y el tiempo de recibir preguntas, empezaremos con un breve resumen. Luego abordaremos el arte de preguntar. Me enfocaré en dos modelos que son, me parecen a la vez prácticos, impactantes por su claridad y su efectividad. Hablaremos de la escucha activa, que parece ser un tema fácil y que a lo mejor es el más difícil, lo saben, ¿no? Cómo aprovechar el conocimiento del otro, presenciando a veces un silencio y aprender a manejar 3 niveles de escucha. A lo mejor en este momento ustedes no saben al respecto y se pueden preguntar 3 niveles de escucha, ¿cómo lo hago? Si solamente tengo 2 orejas. Así que escúchenme porque son 3 niveles, ¿no? Tenemos luego unas conclusiones, porque las conclusiones ayudan a darnos cuenta que sí, al menos tenemos un aprendizaje durante este espacio, y yo les invito a no enfocarse en un decálogo de temas, herramientas y aprendizajes. Intentas enfocarte en un aprendizaje. Creo que eso sería una cosa grande, ¿no? De poder aprovechar este curso con un aprendizaje nuevo. Y tendremos una tarea para garantizar que ustedes se enfoquen quizá en lo importante y necesario para ser un profesional de excelencia. Les voy a recordar un par de láminas, creo que son 6 láminas, y a ver si ustedes recuerden esta lámina de Assay y Lambert, que ya tiene tiempo, un poco más de 20 años. ¿Qué nos dice? 40% de los factores extraterapéuticos pueden condicionar una relación profesional. ¿Qué quiere decir? Que existen 40% de factores que no puedes controlar tú como profesional. Y eso nos genera o nos debe generar cierta humildad, ¿verdad? Por lo tanto, nos enfocaremos en el 60% restante. Lo sabemos, uno de los factores más importantes, no solamente para un terapeuta, un coach, para cualquier profesional que acompaña un interlocutor, es construir una relación. La relación terapéutica te va a permitir, en base a confianza mutua, respeto mutuo y cierta libertad de expresión mutua, fortalecer una relación que generará un éxito para tu paciente. Y nos quedan las técnicas, solamente 15%. ¿Ven? Lo más importante no es lo que tú aprendes en los congresos de dermatología o de cirugía plástica. Al menos no es el factor determinante para poder dar resultado en la relación con tu paciente. Y no nos olvidemos del efecto placebo. Tú, como médico, tienes un impacto, eres un líder, eres una persona creíble, de impacto, de prestigio, y esta imagen que proyectas afuera, tu actitud, tiene gran importancia para el resultado de tu interacción con el paciente. Abordamos la rueda de vida. Esta rueda, espero que la hayan trabajado. Si no lo han hecho, nunca es demasiado tarde para poder calificar otros valores o principios que seguramente condicionan una vida de calidad, una vida plena.
En esta gráfica vemos cómo se comporta un individuo en un momento determinado, calificando de 0 a 10 cada uno de estos 8 principios. Es interesante proyectar esta rueda en el futuro, es decir, visualizarse dentro de 6 meses qué quieres lograr, qué es importante para ti al fin de este año o en un periodo determinado que tú decidirás. Mente consciente versus mente subconsciente. Esta metáfora del iceberg es poderosa. 5% de tu mente está condicionada por la parte consciente y toda la parte oculta, es decir, la parte emergente del iceberg, es tu mente subconsciente. Hemos dicho que el ritmo de circulación de tus pensamientos conscientes es mucho menos rápido que los pensamientos inconscientes. Si recuerdas, son 20 bits por segundo tus pensamientos conscientes y 40 billones de segundos para los que circulan a nivel subconsciente. El otro aspecto importante es recordar que estamos llenos de pensamientos. Hablan de 50,000 a 80,000 pensamientos en el día. De estos pensamientos, un 50% se replican. Son patrones que se replican y del cual podemos seguramente anticipar que hay un 80% que te frenan, que te limitan, que son a veces tóxicos. Para resumir y para terminar con esta lámina, tu ser, es decir, tus creencias, tus valores, tus modelos mentales, van a condicionar y que están abajo del iceberg, en la parte más profunda. Tu ser va a condicionar tu hacer, tus comportamientos, tus actitudes y por lo tanto tu tener los resultados que tú ves emergentes en esta lámina. Cuidado en acoger la realidad de la mejor forma. Todos tenemos lentes, es la mala noticia. A lo mejor pensabas que por no llevar lentes de contacto o cualquier tipo de lentes, tú no tienes filtros mentales, sí tienes lentes también. Y lo que debes cuidar es tus puntos ciegos. Puntos ciegos hacen que no ves tus propios prejuicios y hay sesgos cognitivos. Tienes que evitar tener puntos ciegos que aquí están en esta lámina, que son sesgos cognitivos, y cuidar tu ego también, que te hace creer que tienes la razón. Recuerdan, no se trata de tener la razón, se trata de seguir este camino de crecimiento personal, de una aventura personal, de aprendizaje, de autoconocimiento, limitando nuestro ego y descubriendo estos sesgos cognitivos. Dos ejemplos, el anclaje. El anclaje es la primera información que condiciona las decisiones futuras, ¿sí? El contraste. El contraste indica una distorsión de percepción. Eres negro-blanco, eres maniqueísta. Cuidado con estos sesgos, todos tenemos y hacen que tu pensamiento se vuelve disfuncional. Si sumamos eso a creencias limitantes, entenderán que hay mucho trabajo que hacer en nuestro changarro personal, con todo respeto por los changarros. A ver, en esta lámina es una lámina simpática que nos recuerda que tenemos dos partes en nuestro cerebro. Estas láminas a lo mejor las podían ver hace 40 años, no han cambiado. No se trata de resumir estas 3 capas cerebrales que hemos visto con nuestra mente reptiliana, límbica y cortical. Aquí mi punto es el siguiente. Si tú eres una persona muy racional para tomar una decisión, puede ser que tengas que desarrollar y mejorar tu inteligencia emocional, que tú tendrás que cuidar a la vez una aptitud personal a nivel emocional,
y descubrir tus emociones, motivarte en base a ciertas emociones y una aptitud social, conectarte con los demás haciendo demostración de inteligencia emocional y siendo más empático. Eso es un reto, porque la inteligencia emocional es lo que determina tu capacidad de liderazgo en 2/3 de las partes. Ahora, si tú eres una persona emocional, ¿qué pasa? Hay el riesgo que te secuestre tu sistema límbico. Sí, esta parte que es al centro de tu cerebro, con la amígdala que gobierna tu cerebro, puede hacer que te desconectes de tu mente cortical y que no seas capaz de razonar de una forma equilibrada, ecuánime, razonable, y pierdes una habilidad también para conectarte, ¿sí? Por lo tanto, existe dos formas de describir a uno. Tienes que descubrirte, tienes que reconocer que eres un poco más racional o emocional y de cualquier forma hay una conclusión. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, ¿no? Y eso es un reto en el mundo en el cual vivimos y sobre todo por la crisis que estamos atravesando, que genera un alto nivel de estrés y de ansiedad. Para terminar en este recap, que duró más o menos 15 minutos, les recuerdo, la comunicación auténtica es un término que nos dice, debemos impregnarnos de humildad para evitar actuar con arrogancia, evitar que tener la razón. Y 2, estamos a actuar con una responsabilidad incondicional y no echar la culpa a los demás, no victimizarnos. Si entienden esto, una comunicación efectiva va a necesitar que cuiden sus principios rectores de responsabilidad, de humildad. El feedback necesita cuidar al otro, necesita ser conciso, siempre buscar que el otro tenga éxito. Aprender a manejarse en un contexto que motive a la otra persona. Observas, aprecias del otro y sugieres. Es una buena fórmula para construir un feedback efectivo. ¿Por qué indagar? Porque exponer no es suficiente. Cuando tú expones, puedes inferir. Y todos la pasamos infiriendo, juzgando a sí mismo y a los demás. Así que hay mucho trabajo. Por eso hoy vamos a hablar de las preguntas. Y las preguntas te van a ayudar a indagar. Es uno de sus beneficios. En la columna izquierda tóxica, ¿recuerdan? Tenemos dos columnas. Esta columna izquierda tóxica indica que tenemos pensamientos, emociones, incluso sensaciones corporales que pues, guardamos, que no compartimos con los demás. Quizá es tiempo en una conversación difícil de abrirnos cuidando y respetando ciertos valores que hemos comentado para que la gente sepa cómo sentimos, qué estamos pensando. Es una técnica poderosa para aprender a asumir cierto liderazgo con cualquier interlocutor. Ser para hacer y tener. Recordarán, ven aquí el iceberg que está representado con esta pirámide. Así, vamos a pasar a los temas de hoy, si están de acuerdo. No leo, no sé si hay preguntas. Me gustaría, después de esta intro, saber si hay una primera pregunta que quieren hacer. ¿Les queda claro? Ayúdenme. No sé si alguien puede tomar la palabra y comunicarme cuántas personas están participando en este momento. Tenemos más de 50 personas conectadas y ya empiezan las primeras preguntas. Te mandan saludos varios. Ahí está una lista que te llegó. Si lo checas, nos preguntan cómo poder enlazar los otros temas con el día de hoy y en qué momento ese arte de escuchar es válido cuando estamos en un momento donde hay que tomar decisiones y a veces
pues a lo mejor no escuchar el empleado, no escuchar el paciente, no escuchar el esposo, si tenemos que salvar una situación bastante delicada, ¿en qué momento el doctor debe o no debe de escuchar? Porque también un doctor ha estudiado para escuchar, pero también para actuar. Bueno, creo que es una excelente pregunta para el día de hoy. En una conversación estructurada, profesional, la primera parte de esta conversación, de esta relación, obliga, cualquier sea la situación, en escuchar al otro. Ahora, obviamente, en una situación de emergencia, tendremos que aprender a pasar a otro nivel de acción, ¿no? Pero antes de cuestionarnos si es bueno escuchar o no, me parece que tenemos mucho que aprender, reconociendo que nos falta escuchar y necesitamos una escucha de calidad. Y esta escucha también se puede mejorar cuando tenemos buenas preguntas y cuando tenemos un lenguaje corporal que ayuda al otro a expresarse. Así que es un tema que vamos a abordar en esta presentación. Yo quiero agradecer a Daniel Alcala, la doctora Arvizu, Mari Meras, Daniela Guzmán, qué gusto saber que estás aquí, doctora. Giovanna Ochoa, Verónica Ramírez, Miguel Ángel Méndez, Alma Vargas, la doctora Mérida, Carla Macías, la doctora Tibisay, de Puebla, un gusto saludarte, Rosa González, la doctora Diana, Sofía Marín, Angélica Quintana, Francisco Villarruel. Gracias por estar conmigo y abordamos nuestros temas de hoy, si están de acuerdo. Las preguntas pueden tener muchas intenciones. Me van a decir, oye Bruno, las preguntas sirven para recibir una respuesta. Sí, en efecto, la pregunta tiene a veces la intención de recibir una información, pero las preguntas pueden tener varios motivos. Podemos preguntar para motivar a una persona. Por ejemplo, ¿y por qué no lo haces de esta forma? Puede motivar al otro a darse cuenta que tiene otras soluciones en lugar de enfocarse en el problema. Eso sería una pregunta de coach. Podemos hacer preguntas que busquen indagar. Hacemos preguntas para acercarnos al hecho y reunir y colectar un máximo de información, poder luego tomar una decisión. Podemos también hacer preguntas para ser más creativo en este proceso que conocen todos, el brainstorming. Iniciamos con preguntas abiertas, con un pensamiento divergente, con ciertas reglas del juego que fomentan ideas locas, mucha apertura, sin censura. Y luego hacemos preguntas cortas, cerradas, que van a permitir y generar la convergencia. Es simplemente un objetivo. Como lo ven, con las preguntas podemos lograr muchas cosas. Hoy quiero compartir con ustedes dos modelos. Muchos me preguntan, Bruno, ¿qué hacemos con la programación neurolingüística? ¿Qué significa? Bueno, Gregory Bateson, de la Escuela de Palo Alto, estudió un modelo que luego fue profundizado y adaptado por un señor que se llama Robert Dills. Este señor tiene muchos libros en las mejores librerías del país y detalla lo siguiente. Detalla que hay finalmente 6 niveles. No es posible resolver un problema en el nivel en que se genera. Eso fue la premisa de Gregory Bateson. ¿Se entiende eso? No podemos, Einstein dijo lo mismo, no podemos resolver un problema quedándonos en el mismo nivel en el cual se genera el problema. Hay que trabajar en el nivel superior. Es interesante eso. La función de un nivel lógico es organizar la información en el nivel inferior. ¿Se entiende?
El objetivo de la identidad es justamente organizar los niveles inferiores. Si tengo un problema, voy a tomar un ejemplo simple. Tengo una dificultad, por ejemplo, para hablar en público. Me pongo nervioso, no encuentro las palabras, no logro conectar con mi público, con mi audiencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir un curso para mejorar esta capacidad? ¿El cómo hacerlo? No. Si tú tienes un coach, si tienes una persona competente enfrente, te va a hacer una pregunta en el nivel superior acerca de quién eres. A lo mejor tú vas a descubrir aspectos de tu identidad que te va a permitir creértela. Y sobre todo vas a encontrar el por qué. ¿Por qué es importante o por qué te motivaría a hacer un discurso en público? Y eso te va a ayudar a reorganizar y a ordenar mejor tu habilidad para dar el discurso. Para descubrir y comprender el modelo del mundo de cualquier sujeto, se necesita ordenar estos niveles, son 6 niveles, y para cada nivel tienen preguntas muy fáciles de recordar. Hay un nivel de contexto, de ambiente, cuándo y dónde. Hay un nivel de conducta, son las acciones, es decir, el qué hacer. Recuerdan, estamos ahí en el qué, hemos hecho el cuándo, nos falta el cómo, capacidades o competencias, cómo lo hacemos. Los valores y creencias, recuerdan cuando hablamos del poder de la mente, en efecto, es cuidar las creencias, validarlas, identificar las creencias limitantes que nos hacen la vida imposible y adoptar creencias potenciadoras. Y el trabajo de valores que vimos con la rueda de la vida nos ayuda en este nivel. Que los 3 niveles de abajo son observables muchas veces en una organización, ¿no? Cuando entramos en los 3 niveles superiores, es un nivel más abstracto, ¿no? La identidad, ¿quién eres? Qué buena pregunta, ¿quién eres? Y luego, algunos hablan de misión, otros hablan de visión, de que soy parte. El elemento final de misión o visión tiene una reflexión existencial. Son normalmente niveles en los cuales son los psicoterapeutas que intervienen, ¿sí? En una empresa, en un grupo de trabajo como una clínica, un hospital, a lo mejor van a trabajar principalmente los 3 niveles de abajo. Y cuando están en un proceso de crecimiento personal o de coaching, vamos a abordar mucho los temas de identidad y de creencia. Hay un componente espiritual que sobrepasa al individuo. Es el 6º nivel, es como el techo de todo esto, ¿no? Es la transmisión de lo que somos, es qué es importante para mí, para la gente que me rodea y para la gente y para el mundo en general. A ver, este modelo es fácil de entender, ¿verdad? Este modelo estructura nuestra forma de comportarnos, pero también de avanzar en la vida con coherencia y congruencia. Un buen uso de los niveles lógicos nos permite, uno, de alinearnos, de ser coherente entre una identidad y una conducta. Imagínense que como identidad uno busque el crecimiento personal, por así decirlo. Ser una persona que apoya a los demás y que en su conducta haga todo lo contrario, ¿no? Que vaya de borrachera en borrachera y que vaya a decir, bueno, finalmente es libre de hacer lo que quiere, pero no van a percibir la coherencia y esta persona tampoco va a estar alineado. Reflexionemos sobre nuestra congruencia en estos niveles. Segundo, es un modelo que ayuda a hacer un diagnóstico. A lo mejor hay que trabajar algunos de estos niveles.
Y en tercer lugar, es un modelo que genera motivación. Una vez que estás alineado, que haces un trabajo más profundo, te permite motivarte. Ahora me van a decir, Bruno, hoy habla mucho como coach, ¿no? Porque hace preguntas. El coach aparentemente hace preguntas. Pero lo que sí les puedo decir, lo que sí te puedo decir es que tú tienes la responsabilidad profesional, social y también personal de hacer y formular estas preguntas. Tú lo personal para ubicarte, revisar un poco dónde estás, es como un check-up que tú puedes hacer. Y cuando tienes a alguien enfrente que te hace una pregunta o que no está del todo claro en cuanto a su conducta y sus capacidades, entenderás la importancia de profundizar los niveles superiores de valores y de identidad en particular. Muy bien, ahora llegamos quizá a la lámina más importante del día de hoy acerca de las preguntas. Espero que estén relajados, que están disfrutando esta charla como yo, porque si yo lo disfruto. Les voy a compartir un modelo que tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York, que es muy simple y que me hizo entender la importancia de conceptualizar las preguntas que hacemos para tener una conversación que sea de impacto y que sea efectiva. Preguntas objetivas. Son preguntas que tienen la intención de conectar datos o información o hechos. Ejemplo, ¿a qué hora iniciamos el curso hoy? A las 6:16. Es una respuesta en base a una pregunta objetiva. Muy fácil. Hacemos muchas preguntas objetivas. Busquemos llenarnos de información y tendemos a estar en este grupo muchas veces. Segundo grupo, las preguntas reflexivas. Son preguntas que te permiten comparar una situación con otra. Por ejemplo, ¿cómo te sientes el día de hoy versus el webinar anterior? Es una pregunta reflexiva. ¿Qué te hace sentir que te haga la pregunta? Pues es otra pregunta reflexiva, ¿sí? Son preguntas en las cuales, lo ven, conectamos un poco más con las emociones. Tercer grupo de preguntas, las preguntas interpretativas. Son preguntas poderosísimas. Yo tuve la reflexión de observar a varios psicólogos y psicoterapeutas con esta fórmula, y seguramente ustedes también preguntando, ¿te hace sentido? Esta pregunta de ¿te hace sentido? Es una pregunta interpretativa. En inglés es el meaning, es buscar lo que es importante para ti. Es ¿qué interpretación le das a este curso? ¿Qué idea nueva se genera en este curso? Pregunta interpretativa. ¿Cuál es tu aprendizaje? Pregunta interpretativa. Buscamos generar sentido. Sí que son preguntas muy poderosas que muchas veces se nos olvida. Para terminar, llegamos a las preguntas de decisión. Hay que aterrizar. Hay que aterrizar lo que has aprendido en el bloque azul. Hay que aterrizar y hacer que este círculo, este proceso de preguntas no sea interrumpido. Lo que no pueden hacer es pasar de preguntas objetivas a preguntas interpretativas. Tienen que pasar por la reflexión, ¿no? Comparar, asociar. Lo que hacemos habitualmente, estamos en el bloque de preguntas objetivas y de decisión. ¿Qué has hecho y qué vas a hacer? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Qué vas a hacer? ¿No? No se nos olvida darle un sentido a las cosas. ¿Por qué?
¿Por qué actuaste de esta forma? ¿Qué te motivaba? ¿Bajo qué valor interpretaste las cosas, ¿no? Así que les invito a recordar este proceso. Existe un acrónimo que se llama ORID. ORID de O de objetivo, R de reflexivo, I de interpretativo y D de decisión. Bueno, creo que aquí no hay mucho que discutir. Un ejemplo que les puede ayudar en esta aplicación. ¿Qué dijo tu interlocutor? Buscamos palabras, insight, una frase. Es objetivo. Las reacciones. Pregunta reflexiva. ¿Dónde ha escuchado algo similar? ¿Ven? Buscamos una analogía, buscamos una comparación o buscamos una emoción, ¿no? Interpretativo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Por qué ocurrió tal comentario? ¿Cuál fue importante en este comentario? ¿Qué sentido le diste al comentario? ¿Sí? Y para terminar, la decisión. ¿A qué nos sirve aprender si no somos capaces de implementar acciones correctivas? ¿De qué manera puedes aplicar lo que se te ha dicho? Es quizá un error de querer resumir este modelo y esta visión de las preguntas en tan poco tiempo. Pero es el tiempo que tengo. Así que si no están de acuerdo, se quejan con Auvernia. Pero me parece que con esta información pueden ya practicar y darse cuenta que muchas veces se limitan en preguntas objetivas y de decisión sin pasar por el filtro tan poderoso para su crecimiento, que es el reflexivo y la interpretación. Ahora, más bien, si ahora sabemos preguntar o entendemos que hay categorías de preguntas, la teoría es muy fácil, es la práctica que necesitamos tener. Nada mejor para un profesional como tú de respetar ciertas condiciones que me atreví a resumir aquí, que me parecen ser esenciales para una escucha real, y después abordaremos los 3 niveles de escucha. Hay que ser paciente, hay que tener autocontrol. Algunos me van a decir, no, pero es que yo soy así, y a mí me gusta preguntar, bla, bla, bla. Cada uno tiene su personalidad, pero cada uno tiene también la oportunidad de cambiar creencias limitantes. Cada uno tiene la oportunidad de actuar de una forma muy diferente a lo que hacía en el pasado. Conocí profesionales que han tenido una transformación en su personalidad, en lo que proyectan afuera, que es realmente increíble. Necesitas paciencia, necesitas aprender la frustración. La frustración no siempre es malo. Hay que morderse un poco la lengua, pero tú necesitas el autocontrol. Tú tienes que ser receptivo, empático y no prejuzgar. Mucha gente de acción, antes que el otro responda, ya tiene la solución. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, pues tienes que cambiar eso, porque se percibe, se le ve en tu cara, en tu forma de comportarte, en tu lenguaje corporal. Mucho cuidado con eso. Hay que ser empático. Hay que darle tiempo al otro para que se exprese. Hay que utilizar y tolerar los silencios del interlocutor. Los silencios son momentos de reconstrucción, son momentos de reorganización. El silencio permite al otro generar sentidos, sentirse valorado. Pero como nunca tenemos tiempo,
tan pocas veces damos la oportunidad de generar silencios. ¿Qué pasaría si tú, médico, le dabas más tiempo a tu interlocutor, que puede ser tu asistente, un médico residente que colabora contigo, tu paciente? Darle la oportunidad de pensar las cosas. A lo mejor le cuesta expresarse o externar un problema, pero hay que indagar y vamos a ver el valor del silencio en un momento. Saber escuchar también se relaciona con la capacidad de animar a la participación del interlocutor. ¿Qué significa animar? Por ejemplo, yo conocí una persona increíble que era un gran mentor y en mi vida profesional, en un cargo ejecutivo en un laboratorio, me entrevistó este señor. Y después de una hora de discusión, me sentí muy motivado. Sentía que le había conquistado el otro, ¿no? Estaría muy contento y yo estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablaba me decía, interesting, señor suizo, interesting, como decir, interesante. La fórmula que tú puedes hacer, doctora, doctor, de es una fórmula que anima la participación del otro. Le demuestras tu interés. También puedes asentar con la cara y acusar el ritmo de la conversación. Eso hará que la gente pueda participar mejor. Como ven, no hay mucha ciencia en estas técnicas. Lo importante es practicarlo y hacer que el otro se sienta parte de una conversación. Terminando mi ejemplo, cuando las personas me preguntaron cómo me había ido con este señor, después me dijeron que lo llamaban Mr. Interesting. Era su sobrenombre, no su seudónimo. Así que entienden, hay gente que sabe la importancia de escuchar y que el joven que era en aquel tiempo se sentía reconocido, ¿no? No interrumpir. Me van a decir, no, pero si habla mucho, hay que interrumpir. No interrumpir. No interrumpir y quizá al final, cuando la persona ha hablado mucho, no juzgarla. Claro, no vamos a juzgarla, a decirle, hablas demasiado. Tú marcas un tiempo y te vas a dar cuenta que esta misma persona te va a decir, no, hablo mucho, ¿verdad? Sí, sí hablas mucho, pero lo que le puedes decir es, wow, era importante hablar para ti el día de hoy, ¿no? Le haces ver que tú eres consciente de su necesidad de hablar mucho. Utilizar el silencio es seguramente una de las aptitudes de los profesionales de comunicación más valorada, y no solamente en comunicación. El silencio indica que no haya sonido alguno, no significa que no haya comunicación. Observas cosas, se crea algo, se comunica algo, a pesar que haya ningún sonido. Dos, el silencio ayuda en las pausas reflexivas, lo que les decía. Tu interlocutor trabaja. Le haces una pregunta. ¿Tú estás dispuesto para que hagamos la cirugía en tal fecha? ¿Lo dejas? Allez, ya, lo voy a hacer. Déjale pensar. No invades su espacio. No hagas que la persona sea sumisa, sea servil, sea confundida. Hagamos que la gente se responsabilice y tome decisión. O si no, puede ser que necesite más tiempo para tomar una decisión. El silencio ayuda. Es respetar al otro. Es después de la palabra el segundo poder del mundo. No lo olvidamos. Siempre hablamos de la palabra, pero el silencio también es clave.
Y el silencio nos hace crecer en sabiduría y nos invita a observar el lenguaje corporal de nuestro interlocutor. Algunos, y lo vimos cuando les hablé del profesor Ekman, tienen una habilidad, un don para poder identificar ciertas emociones simplemente con la observación de las microexpresiones de la cara. Eso se trabaja. A lo mejor no tenemos este don, pero lo podemos practicar, lo podemos trabajar. Eso es una gran demostración de la observación que podemos hacer durante el silencio. El silencio más largo de la historia. Dicen que es más o menos de 1 minuto 30. Así que hoy no voy a intentar romper récord con ustedes. Podría ser el silencio más largo. En la Segunda Guerra Mundial, fue en el mes de junio de 1940, Chamberlain, que era el primer ministro británico, se dio cuenta que no era la persona indicada para seguir rivalizando contra los nazis, los alemanes en este periodo. Hubo la guerra, hubo una batalla de Inglaterra que sucedió y Chamberlain empezó a cometer y asumir malas decisiones y decidió cambiar esto. Y decidió ser reemplazado y designó un señor Lord Halifax. Pero también, como Churchill en aquel tiempo era muy querido por el pueblo británico y que tenía mucha sabiduría, era un hombre muy ingenioso y muy hábil, lo designó para apoyar a Halifax. Y cuando habló con Churchill para preguntarle si estaría dispuesto a apoyar a Halifax como nuevo primer ministro británico, él se dio un tiempo y fue cuestionado. Hubo un magnate, un millonario británico que se hizo destacar en aquel momento y que pidió a Churchill de cambiar su estrategia. Churchill no quiso, dijo que por lealtad al país y por el sentido del deber, él apoyaría a Chamberlain. Pero él insistió y le pidió que respete y observe un silencio cuando se reuniría con Chamberlain y Halifax. Y es lo que hizo. El silencio no duró 3 minutos como se lo había pedido el magnate, ¿no? Duró un poco más de 1 minuto. Cuando Chamberlain pidió a Churchill si estaba de acuerdo para apoyar a Halifax, Churchill respetó el silencio. Y después de 1 minuto, declaró que Churchill era la persona más preparada para poder ocupar el cargo que le encomendaba Chamberlain. Así que parece una linda historia que nos hace ver que en momentos difíciles no es forzosamente la acción que se lleva los méritos. Hay que saber autorizarnos silencios para nosotros y para los demás, en este caso de la historia, ¿no? Nos quedan apenas unos 8 minutos para cumplir con el tiempo que les había dicho. Vamos muy bien, espero que no están muy cansados. Espero que se interesan esos temas. Son competencias, ¿Cómo podemos mejorar una competencia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta para las competencias? La gente se abre cuando se sienten escuchados, comparten, son más presentes. Eso les digo porque después de tantos años en este trabajo, me doy cuenta que la mejor forma realmente de escuchar es esto, ¿no? Hacer que la gente se sienta escuchada. 3 niveles de escucha, muy fácil de recordar, más difícil de administrar y procesar. Tenemos una escucha interna que es natural. Tendemos a pensar, imagínense en un aeropuerto, entras en el aeropuerto fuera de COVID, es más fácil.
Te cuidas por la gente, buscas la puerta, tú checas tu pasaporte, dónde está mi teléfono, se me olvidó recargar el teléfono, observas la gente, la cola, el tiempo para tener tu boleto, etc. Estás en una escucha interna maximizada, ¿correcto? ¿Eso qué puede pasar con una persona? Tienes un ruido interno que te puede distraer y es inevitable. Lo que sí estoy comentando aquí es que rápidamente debes reenfocarte en el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2 es la forma con la cual entendemos es la escucha enfocada. Buscamos tener un enfoque. El enfoque no quiere decir que tu mirada está al 100% con la gente, ¿no? Porque la gente se va a destabilizar y se va a asustar, ¿no? Decimos en comunicación que tener un 50-60% de eye contact, de contacto con el ojo, es suficiente para mantener esta relación, ¿no? Se requiere empatía, colaboración, no pensar en lo que voy a decir después, estar realmente escuchando y observando a la persona y buscando maximizar la presencia, ¿no? Por lo tanto, es importante antes de cualquier discusión con un interlocutor, puede ser tu paciente, garantizar que sea el buen momento. Por ejemplo, si entra un ruido en la calle, si no te sientes confortable, un segundo, vamos a dejar que el ruido pase, ahora sí, estoy contigo, te escucho. ¿Qué has pensado de lo que te propuse? ¿Sí? Siempre contextualizar para que la calidad de la comunicación se haga bien, ¿no? Escuchas al otro. Nivel 3 es un nivel, lo llamo sistémico. Es decir, que tú estás con tu radar, tú estás con la persona, pero al mismo tiempo prestas atención al sistema en el cual estás, ¿sí? Todo lo que puedes observar con tus sentidos, es decir, tocar, observar, ver, también escuchar, oler. Los sentidos están aquí y tú estás en este sistema. Se parece un poco en un campo de radio, ¿no? Y tienes que enfocarte sutilmente a todos los estímulos que hay alrededor de la persona que está contigo. Eso te va a permitir poner en perspectiva lo que dice el otro. Siempre esta escucha radial, ¿no? Que puedes tener. Sí, como lo ven, hay 3 niveles de escucha, no es solamente el nivel 2. Y el nivel 2 requiere eliminar los parásitos, las distracciones. Una distracción puede ser hacer movimientos con las manos. Vas a distraer a la persona. Hay que observarse. A veces es bueno hacer una videograbación o algo con mis clientes para que se den cuenta cómo se comportan en un momento de escucha. Vamos a cumplir con el tiempo. Conclusiones para hoy. Conclusiones. Hay que respetar el flujo de una conversación efectiva, formulando preguntas objetivas, reflexivas, interpretativas y de decisión. Es la reflexión, la concientización que tú tendrás sobre estas 4 preguntas que te permitirá alternar y balancear preguntas para lograr una comunicación mucho más efectiva. No te limites a la escucha de nivel 2. Seas consciente que existe un espacio a veces personal interior que debes tener y debes pasar también al nivel 3 para pensar como sistema, ¿no? Y utilizar los silencios. El silencio es una herramienta muy poderosa para respetar al otro. Como ven, hay temas que lograremos profundizar en otros momentos, en otros espacios, pero me parece importante que te concientices sobre qué tipo de preguntas haces y que reflexiones sobre el tiempo
que le otorgas al otro. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del tiempo necesitas cuando estás en una consulta con tu paciente? ¿Hablas el 90%, el 50%, el 30%? No se trata de darles un patrón, no les voy a decir que ahora se van a convertir como coach. Creo que sería un error, porque el paciente no viene a ver un coach, viene a ver un médico. Sin embargo, puedes aprender de eso, otorgando más espacios, haciendo que tu cliente hable. Y no te olvides que muchas veces el paciente viene a verte porque tiene algo que decirte. A lo mejor necesita más amor propio, más autoestima. Y tú que irradia, que te ves luminosa, que te ves fuerte y seguro, le vas a inspirar, por eso te viene a ver, no por otro motivo. Antes de terminar, les tengo una tarea. Sí, una tarea. Porque necesito que vayan completando su Ikigai. ¿Recuerdan el Ikigai? Hay 4 preguntas importantes. No te olvides que antes de buscar mejorar algo, lo que tú necesitas es ser consciente de tu fortaleza, de tu fuerza principal, qué se te da bien, en qué eres bueno, en qué eres bueno. Hay gente que tiene la palabra fácil, hay otros que son ingeniosos para solucionar cualquier problema, hay algunos que conectan de maravilla, hay otros que saben preguntar muy bien para desarrollar a los demás. ¿Qué se te da bien? Segunda pregunta. ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿De qué tienes ganas? ¿Qué te motiva en la vida? Muy importante definir esto. No lo es todo, pero eso te ayuda a definir tu pasión y tu misión. ¿Qué puedes aportar al mundo? El éxito no se limita a lograr números, indicadores y ganar bienes materiales. Es fundamental lograr un bienestar material, pero hay un nivel superior. ¿Cuál es? Es la contribución que puedes hacer hacia tu familia, hacia tu comunidad, hacia el mundo en general. Y para terminar, ¿qué es aquello por lo que te pueden pagar? Así, si no existe una coherencia entre las 3 primeras preguntas y la última, no vas a ir para un largo camino, ¿no? Hoy en día el mundo requiere expertos, gente que a la vez sea un generalista y un gran experto. Hay que saber por dónde nos encaminamos, qué queremos en la vida. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Tu propósito de vida no se limita en una frase bonita, con palabras bien elegidas. El propósito de vida se definirá en base a las respuestas que darás a estas preguntas. Yo me pongo a tus órdenes si quieres compartir conmigo tu reflexión, tus respuestas, me envías una foto, me envías tu reflexión y la revisaré con mucho gusto, ¿no? Ojalá hagas el ejercicio, porque durante esta crisis podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos seguir los cursos de Auvernia, ya está bien. Podemos hablar y conectarnos con algunos amigos del pasado, lo que comentamos en algún espacio, pero pensamos en nosotros. No hay grandes oportunidades en la vida como esta, de repensar nuestro camino de vida, nuestro propósito, ¿no? ¿Qué queremos? Así que esta invitación es para ti. Ojalá la aceptes y estaré muy gustoso de poder participar en otro espacio con ustedes. Les agradezco mucho la atención. Tenemos tiempo, tenemos unos 15 minutos para preguntas. ¿Cómo ven? No se olviden de anotar mi Instagram. Es muy fácil poder conectarnos ahí. Quiero agradecer a Nayeli Ortega, bravo, Angélica Quintana está también aquí, Norma Navarro, un gusto saber que estás aquí, Norma. Isabel Arias, un gusto también
saber que están. Querétaro, Margaret Royo, un gusto, Laura Castrejón, Mirta Pérez, Monterrey, Gignac, no, Úrsula y Hernán, Jessica Orozco y los cirujanos plásticos Luisa Hurtado y Denise Hernández. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. La verdad me encanta. Y si están de acuerdo, pues vamos para las preguntas. Voy a poner la pantalla por aquí. Aquí estoy. Bueno, ya estamos conectados. También está el doctor Miñaque y el doctor Villarreal, que nos siguen y hacen preguntas. Tenemos una primera pregunta que expresa alguien que dice, ¿cuál sería una forma de escuchar a alguien emocionalmente desbordado o desbordada por su sensación, más que por su estado real? Que es un poco la pregunta de la doctora Arias, de decir, ¿qué sucede ahorita que los pacientes están más alterados? No está fácil de escuchar. Gran pregunta. Yo creo que la mejor respuesta seguramente la tienen. Es otorgar un espacio a la persona que necesita reconectarse consigo mismo. No se trata de promover una catarsis emocional, ¿no? No es su trabajo. Si ven que la persona está sufriendo, está pasando por un momento demasiado doloroso y que está afectada en su integridad, en su identidad, lo mejor es referir a este paciente o esta persona a un profesional, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, ¿no? Sin embargo, si la persona demuestra demasiadas emociones, demasiada ansiedad, escucharla. Y lo que no debes hacer, me parece, es tener estas fórmulas hechas que todos tenemos. No te preocupes, no pasa nada, todo va a ir bien. No, eso no. Lo que sí tú puedes comentar es, me puedo dar cuenta de cómo te sientes, no fusionar con el otro, mantener una distancia, puedo darme cuenta de lo difícil que es pasar por este momento para ti e invitarle eventualmente a consultar a un profesional. Así es, Emanuel. Ok, te agradezco. Les saludan también la doctora Ingrid López, el doctor Gilberto Adame, te felicitan, dice gracias, gusto saludarles, doctora Ingrid. Felicidad al supercoach. Bruno, nos pregunta el doctor Villarreal una pregunta sobre pacientes que hacen una pregunta muy específica en cirugía plástica para saber qué cambio requiere un paciente o quiere un paciente, y te responde con otra pregunta, es decir, la gente que no escucha tus preguntas. ¿Cómo tú debes de manejar un paciente que no te escucha y contesta a una de tus preguntas por evadir? Sí, creo que la primera cosa, doctor Villarreal, es no juzgar al otro, obviamente, ¿no? Es tan fácil y es una tentación, ¿no? Reconozcamos que a veces nos cuesta, ¿no? Hacemos una pregunta y nos responde del otro lado y empezamos con diferencias. Creo que la práctica de darnos cuenta que somos finalmente dos seres humanos, somos dos personas increíbles y tenemos algunos defectos de por aquí, ¿no? Observar que la gente está evadiendo es primero reconocerlo y con gentileza reformular la pregunta, ¿no? Reformular la pregunta y la misma gente se va a dar cuenta, ¿ya? Ah, es cierto, no le respondí, doctor, ¿sí? Yo creo que lo que puede romper y afectar su relación con el paciente es tender a interrumpir y demostrar impaciencia porque hay otros pacientes que están esperando, porque simplemente eres un hombre de acción y no aguanta la gente que pierde tiempo y que le da vueltas.
Así que hay personas que necesitan tiempo para responder. Hay personas que requieren una segunda o una tercera pregunta. Y creo que hacerlo con gentileza, con cierta empatía, con una sonrisa, incluso reírse de la situación, puede ser la mejor manera de abordar esas situaciones, ¿no? Y no dudo que lo estén haciendo así, pero tenemos mecanismos a veces que nos hacen reaccionar de una manera quizá demasiado brusca. Cuidado, watch out, porque aquí sí el paciente se puede sentir afectado y hasta humillado, ¿no? Por el comportamiento o la observación que hará el médico, ¿no? Eso remite a una otra pregunta compartida entre la doctora Tibisay y la doctora Ortega, que dicen que finalmente el tiempo que pasa un doctor frente a su paciente será suficiente para poder darle el tiempo de escucharlo. Es decir, la escucha depende del tiempo, depende de la calidad de la escucha, depende de la autenticidad. Tú, como lo dices, por consultas que a veces no exceden 15, 30, 45 minutos, por ejemplo. Bueno, pregunta difícil. Pregunta difícil. Me parece que cada uno de ustedes tiene un posicionamiento como médico. A lo mejor algunos buscarán delegar incluso ciertas tareas, otros buscarán hacer todo. Unos van a limitar su tiempo de disponibilidad, otros estarán 24/24, 7/7. Otros van a dedicarle 15 minutos a la consulta y otros media hora o una hora. Pero quizá el que lo hace durante una hora va a cobrar 4 veces más que el que lo hace 15 minutos. Así que me permito responder de esta forma. Tu marketing, tu posicionamiento, tu posicionamiento de marca como médico tiene que ser congruente. Si tú cobras el doble o el triple de un colega y que tú te quedas 5 minutos con el paciente, puede ser abusivo, no lo sé. Creo que es la primera reflexión. La segunda, no se trata de correr, ¿no? y de sentirse limitado por el tiempo. Creo que las preguntas, la calidad de las preguntas que tú harás, el flujo de preguntas que les expuse, debe permitir que pasemos por hechos, por emociones, por comparaciones, hacer que el cliente, el paciente, reflexione, procese lo que le has dicho y decida, ¿no? Es una forma, me parece, efectiva, ¿no? Pero a la pregunta, me parece que tienes que sentirte coherente con el estilo y con el marco de reglas que tú decides para tu consulta y tu actividad profesional. No tengo otra observación al respecto. Ok, muy bien. Manda un saludo a la doctora Tania de la Vega. Excelentes saludos, gracias Bruno. Saludos, doctora. La doctora Serrano nos dice, ¿no es mejor posición para los médicos hacer, por ejemplo, un cuestionario guiado para poder así canalizar a lo que puedes realmente tú hacer como doctor, pero también referirlo o referirla al especialista que mencionabas, es decir, mostrar claramente también tu límite de alcance? Aunque tengas escucha, no quiere decir que puedas solucionar la expectativa de ese paciente. Sí, no, creo que está dicho, ¿no? No se trata de vivir, de sentir lo que puede resentir el paciente, ¿no? Tú vas siempre a mantener tu distancia. Ahora, tu trabajo no debe intervenir como un terapeuta. Tú eres médico especialista, no es tu trabajo, e incluso te podrías equivocar. Por ética no lo vas a hacer. Creo que lo importante es siempre reconocer nuestros límites de intervención como profesional, ¿no? Y tener el toque o la forma de saber referir
un paciente cuando sea necesario y lo están haciendo. Yo creo que en este tema conozco a alguien que es extraordinario, efecto placebo, recomiendas a alguien que sabe hacerlo, que tendrá el tiempo para hacerlo, te va a ayudar. Sin embargo, también reconozcamos que hay muchas situaciones que tú puedes filtrar y que tú puedes abordar. Me parece importante que dentro de tu rol le otorgues un espacio para que la persona pueda expresar una preocupación, ¿no? Que de alguna forma puede interferir en tu propia intervención o en tu tratamiento. Hay que conocer a su paciente y a lo mejor con pacientes de mayor confianza, con quien tienen cierta lealtad, que conozcan bien, lo saben. El simple hecho de verse, ven cómo es, saben si está mal o si está bien y tienen un impacto sobre esta persona. A lo mejor para estos pacientes que tú conoces bien, el tiempo puede ser mucho más corto, ¿no? Es una pregunta que me hago. Por ejemplo, en mi práctica como coach, durante las primeras sesiones que tenga con mis clientes, le dedico un tiempo maximal y privilegio las sesiones presenciales y en este momento las videollamadas. Una vez que nos conozcamos, una simple llamada puede ser suficiente para ayudar al otro, para ayudar al cliente. Creo que el nivel de confianza tiene que ser identificado y valorado. Muy bien. Hay otras preguntas, pero que creo que en privado vamos a expresar para que los puedas contestar, por ejemplo, cuáles serían las preguntas guías en la historia clínica de la sala de espera para apoyarse, anotar qué tipo de escucha realizar o en qué forma de ser, en actitud. Creo que ya requieren un poco de detalle individual que propongo te contacten o nos contacten para enlazarte contigo. Sí. En Tu Coach Leader en Instagram y en Bruno Reynal en LinkedIn, como estás, y en Twitter siempre @Bruno_Reynal, pero creemos que LinkedIn y Instagram son las dos formas más fáciles de poder conectar. Tenemos una tarea que hacer para ti, Bruno, de ese diagrama y esas preguntas. Lo vamos a mandar en PDF para perfecto. Todos los y las que quieren contestarla. No dejemos de saludar y agradecer, la verdad, después de esa hora 15 pasada contigo desde las 6:15, el día lunes 27 de abril del 2020. Ha sido un enorme placer conversar contigo. ¿Habrá más? ¿Habrá otro ciclo que se va a abrir contigo dentro de unos 15 días? Avisaremos a la gente de ese nuevo ciclo con un nuevo programa. Descansaremos una semana contigo porque es intenso y la verdad valoramos mucho esos 5 capítulos que están disponibles en la repetición en YouTube siempre y sus resúmenes a través de las redes digitales de Auvernia Oficial. Entonces no dejen de entrar en Auvernia Oficial en YouTube, suscríbanse, es gratis y hay toda la información para poder ver esas pláticas y las otras de nuestros queridos ponentes, amigas y amigos que dan de su tiempo y de su ciencia para compartir temas médicos o no médicos. Como lo han visto en Online Virtual Education, queremos estar muy completos, muy universales en tratar temas muy prácticos y temas más humanos, otros temas más teóricos y otros más científicos. Así que hay para todas y todos y sabemos que son muchos a seguir la repetición, así que un saludo si nos ven en la repetición en YouTube. Bruno, una conclusión de ese ciclo de 5 conferencias, las cuales te agradecemos profundamente, antes de concluir y mostrar lo que nos espera el día de mañana, martes, con John Gaviria, y una plática para cirujanos plásticos, fantástica, de Berta Torres, que te manda un abrazo también, y la doctora Laura de Hilario, que nos van a platicar de grasa. Eso es nada más para plásticos que hacen transferencia de grasa, y tendremos otro tema con John Gaviria. ¿Qué concluirías para dar fin a esa sesión, la quinta, de Tu Coach Leader, doctor Bruno Reynal? Bueno, yo me siento muy agradecido por el hecho que ustedes están aquí en esta sesión. Para mí, el webinar de esta noche tiene un valor especial, ¿no? Los que no estuvieron a lo mejor tienen la curiosidad
que se motivaron por participar. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido interés en esta programación que hicimos. Busquemos con Auvernia integrar ciertos aspectos básicos de coaching y de terapia, que son creer en nuestro poder de la mente, ¿no? Creer que tenemos un impacto en el mundo que nos rodea. Hoy en día, más que nunca, además de ser un médico especializado, eres un líder profesional, un líder social y un líder familiar. Dos, ser consciente que se requiere trabajo y práctica. Vimos las creencias limitantes, vimos los sesgos cognitivos, hay muchas cosas que hay que trabajar. Nada mejor que hacerlo dentro de un grupo con un profesional. También nos dimos cuenta que hoy en día las emociones son un detonador y una palanca para conectar mejor con los demás. Hoy en día los hombres pueden llorar, sí, pero llorar de darse cuenta de todo lo que tienen que hacer como trabajo. La conexión y la comunicación auténtica requiere cuidar nuestros modelos mentales, ¿no? Promover la humildad, es decir, no buscar tener la razón. Es difícil, no nos han educado así. Responsabilizarnos, no permitir que la gente se victimice. Y para terminar, darse espacios de silencio para procesar, para purgar, para cuestionarnos. Yo te haría la pregunta como conclusión: ¿cuál fue lo más valioso en este curso, en este programa de cinco webinars? ¿Y qué necesitas para el futuro, para poder seguir creciendo y seguir en este camino de superación para ti y para los demás? Así que nuevamente muchas gracias para los que estuvieron presentes y también gracias a los que estuvieron en YouTube, que nos habrán escuchado, y estoy a su disposición para interactuar en las redes cuando quieren. Muchas gracias, pues es un placer. Te vamos a escribir en privado, Bruno. Gracias, habrá material que emitamos de eso, obviamente las pláticas en YouTube y el contacto directo con Bruno y unos posts que estaremos con frecuencia mandándoles. Recordando que aparte, obviamente, un pensamiento para todos los que están en primera línea de COVID y su lucha. Un abrazo especial a Perla, a Wendy, a Marisol, a Karen, a pues Tania, que va a entrar en COVID pronto, a todas las dermatólogos, dermatólogas, médicos especialistas, cirujanos plásticos, residentes, Luciano, Carlos, que están también trabajando desde la trinchera y que nos permiten también tener siempre un pensamiento y un poco de luz para ellos, ayudándoles de otra forma. Gracias, Bruno. Gracias al equipo técnico. Mañana nos vemos en punto de las 13 horas para cirujanas y cirujanos plásticos con la doctora Laura de Hilario y Berta Torres. En actualidad en manejo de grasa, una plática muy novedosa con cosas que nunca han visto. Espero les guste. A la 1 en punto. Y para todos, nuestra plática estelar con John Gaviria, que va a dar un enorme gusto regresar en la segunda parte de su plática con novedades, algunas afirmaciones, infirmaciones de lo que nos decía hace ya 3 semanas, 4 casi, ya explicándonos todo alrededor de antioxidantes y probióticos. Justamente tiempos de hablemos de inmunología con un experto, dermatólogo desde Colombia, Manizales, John Gaviria, a las 6 en punto, mañana por la noche, el día martes 28. Sin más esperar, agradecemos muchísimo a todos y todos. Ya están las conclusiones del doctor Bruno Reynal en el post, lo vamos a poner en redes sociales muy pronto. Gracias, Angélica Quintana, gracias a todos y las doctores que se han conectado el día de hoy. Saludos hasta Guadalajara, hasta Tijuana, Verónica, y hasta Cancún, y Margarita hasta el sureste, Ciudad del Carmen. Sabemos que nos siguen, no dejen en Auvernia Oficial, Facebook, Instagram y obviamente siempre el canal de YouTube. Hashtag Quédate en casa con Auvernia y con Bruno Reynal. Disfruta la repetición de sus pláticas en el orden o en el desorden, todo está vinculado. Así son los micelios, las raíces de cómo se interlazan con silicio esos canales de comunicación. Es un gusto haberlos escuchado un día más. Gracias por empezar esa quinta semana. Gracias, Bruno, por ser nuestro pues amuleta de la buena suerte de ese programa de Online Virtual Education by Auvernia y su red de distribuidores autorizados.
Bruno Reinal, te agradecemos de verdad de corazón. Es un placer siempre tenerte en esas pláticas inteligentes. Gracias a ti, gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Dianita, Yair, Adriana, Brandon, Pancho y todos los que hacen posible con Karen la retransmisión posterior. Les agradecemos. En un momento más les mandamos el programa de mañana detallado por WhatsApp y no dejen de mandarnos sus comentarios, calificar sus pláticas y descargar sus diplomas. Los que lo quieren, Bruno se ha esmerado en mandarnos su firma, su foto, firmar todos los diplomas de ustedes con su firma electrónica, así que aprovechenlo. 5 pláticas de Bruno, no diario lo pueden tener. Ingresen en auvernia.mx/registro, email celular, encuentren la opción del diploma, bájenlo en PDF y ya está. La tecnología nos acerca, aunque hace falta un buen abrazo, pero virtual y a distancia. Quédate en casa con Auvernia. Gracias a todas y a todos. Cerramos esta sesión nuevamente. Que estén muy bien. Saludos hasta el Bajío y a todos lados. Saludos Diana y a las y los que nos escuchan. Gracias.